Seguramente la opción más común que vamos a estar utilizando para abrir documentos en Photoshop es hacerlo desde Photoshop, desde la misma aplicación. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos hacer clic sobre este botón Open o Abrir. Simplemente hacemos un clic y obtenemos la ventana para abrir archivos. Voy a cancelar para salir de esta ventana y bajo el menú File también vamos a encontrar el comando Open o Abrir. Si hago un clic sobre este comando vamos a obtener exactamente la misma ventana. Observen que tanto en el botón como en el comando vamos a encontrar en la parte derecha el atajo de teclado que corresponde a comando o control O si estamos trabajando en Windows. Entonces voy a presionar comando O y observen que obtenemos exactamente la misma ventana. En este caso, dentro de esta carpeta formatos yo tengo 3 archivos con diferentes extensiones o formato de archivo. Tengo un archivo en JPG, tengo un archivo en PSD y tengo un archivo en TIFF. Yo puedo seleccionar cualquiera de estos archivos, aun cuando tienen diferente formato, y puedo abrirlo directamente desde Photoshop. Observen cómo hice clic en el botón Open o Abrir y ya tenemos el documento abierto dentro de Photoshop. Esto mismo lo puedo hacer también si selecciono el segundo archivo, aun cuando tiene una extensión o un formato diferente, que es extensión .psd. Sin embargo, en la parte inferior nosotros tenemos un par de opciones. Estas opciones normalmente no las estamos modificando, pero en algunos casos en particular podríamos necesitar utilizarlas. La primera opción se llama Enable, y si hago clic en este menú desplegable, inicialmente tengo 2 opciones. La primera opción le está diciendo a Photoshop que habilite en este listado todos los documentos que él es capaz de reconocer o manipular. Y la segunda opción me está diciendo que active todos los formatos de documento, aún documentos que probablemente no pueda abrir Photoshop. Por lo tanto, tiene más sentido tener activa esta opción. Pero ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, trabajar solamente con documentos de Photoshop o documentos con extensión .psd? Entonces, al seleccionar en la opción Enable este formato, observen que solamente está activo el formato .psd. De hecho, si voy a seleccionar, por ejemplo, el archivo JPG o el archivo con extensión .tiff, no puedo, porque aquí le estoy diciendo que solamente me habilite ese formato. Esto podríamos necesitarlo para filtrar en algunos casos documentos que tengan diferentes extensiones o formato. Pero recuerden, normalmente vamos a estar utilizando esta opción, que es la opción por defecto. Con la segunda opción, Format, en este menú desplegable nosotros podemos también seleccionar entre diferentes formatos. Sin embargo, esta función trabaja un poco diferente. Esta función específicamente sirve para que nosotros obliguemos a que un documento en particular se abra como si hubiera estado guardado con una extensión diferente. En un video posterior vamos a estar mirando cómo funciona esta opción. Por ahora, lo único que voy a hacer es seleccionar el archivo con extensión TIFF. Observen cómo automáticamente en el área de Format o formato él reconoce la extensión. De hecho, esta función también sirve cuando queremos abrir archivos que por algún motivo no tienen la extensión. Entonces podría no ser identificado fácilmente. Si nosotros sabemos que es un TIFF, aunque no tenga la extensión, entonces podríamos en el área de formato decirle a Photoshop cuál es la extensión de ese archivo. En realidad, en muy pocas veces nosotros realizamos ese proceso o necesitamos realizar ese proceso. Hago clic en el botón de abrir y aquí tenemos entonces también este archivo abierto dentro de Photoshop y listo para que empecemos a trabajar sobre él.